TV Terra, el canal del Ecuador pluricultural. Noticias, coberturas, entrevistas, ruedas de prensa. Toda la información en la web. Buenos días, señores, señoras, miembros de los medios de comunicación, a los médicos y médicas asistentes. Reciban un saludo de la Federación Médica Ecuatoriana y el Colegio Médico de Pichincha. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa convocada para el día de hoy por el caso específico del doctor Carlos López. En primer término va a intervenir el doctor Juan Pablo Albán, abogado defensor. También está presente con nosotros el doctor Carlos López y el doctor Juan Pasquel, miembro del directorio entrante del Colegio Médico de Pichincha. Por favor, si le dan mi espacio para que el doctor Pasquel pueda pasar. Buenos días. El Colegio Médico de Pichincha y la Federación Médica Ecuatoriana se solidariza en todos los estamentos de la salud pública de Ecuador con el doctor Carlos López. Nosotros, como Colegio Médico de Pichincha, conocemos la capacidad moral que tiene el doctor Carlos López en su integridad. Ha demostrado humildad, trabajo y dedicación con su profesión. Hemos analizado el caso y todos los miembros del Colegio Médico de Pichincha hemos visto que la sentencia es antijurídica y por lo tanto nosotros rechazamos que se declare criminal en este caso, y en representación de todos los médicos ecuatorianos estamos rechazando la sentencia dada contra nuestro colega y amigo. Esa es la resolución que tomó en su directorio el Colegio Médico de Pichincha. Muchas gracias. Directorio del Colegio Médico de Pichincha. Seguidamente va a intervenir el doctor Juan Pablo Albán, que es el abogado defensor del doctor Carlos López. Buenos días, señores periodistas, señoras periodistas. Les agradecemos en primer lugar que hayan asistido a esta convocatoria. Se tomó la decisión de convocar a esta rueda de prensa no por mediatizar el caso. Hay una equivocación de la parte acusadora que ya ha hecho manifestaciones en este sentido. Se ha convocado una rueda de prensa porque ha quedado patente que las vías de la razón y el derecho, los mecanismos normativos e institucionales que en nuestro país están para tutelar los intereses de las personas frente al ejercicio del poder que tiene el Estado de castigar, no están funcionando. La razón por la que se ha convocado esta rueda de prensa es para denunciar a la opinión pública la forma en que se ha manipulado el proceso a nivel de la Corte Constitucional del Ecuador frente a una acción extraordinaria de protección que sometimos en nombre del doctor Carlos López a inicios del mes de junio y que recién la semana pasada ha tenido un pronunciamiento de admisibilidad, pese a que la ley le daba 10 días a la Corte para pronunciarse, un pronunciamiento de admisibilidad en que se determina que no cabe la acción extraordinaria en 3 líneas, pese a que nosotros hemos expuesto no menos de 60 argumentos sobre por qué se han violado los derechos del doctor López. Se trata entonces de una decisión sin motivación, se trata de un atropello judicial y es muy claro que se trata además de una acción tendiente a impedir que Carlos López sea declarado inocente como lo es. A este problema que acabamos de tener en la semana anterior y que no significa que nos damos por vencidos, se añade toda una historia de atropellos y arbitrariedades que se dieron en el marco del proceso, al punto que el médico que se está sentado en este momento a mi izquierda fue condenado bajo una figura penal que castiga negarse a atender a una persona luego de haber brindado más de 5 horas de atención en emergencia con varias intervenciones quirúrgicas en ese periodo de tiempo a una persona que entró con una herida de proyectil de arma de fuego que había perforado varios centros vitales y cuya expectativa de vida era ínfima. A pesar, decía, de haber atendido por 5 horas, el doctor López fue condenado por la justicia ecuatoriana por negarse a atender. Óigase bien, negarse a atender.
frente a esta imposibilidad de lograr un pronunciamiento de la Corte Constitucional, por lo menos para debatir las violaciones de derechos humanos perpetradas en el proceso que injustamente se le ha seguido a Carlos López, vamos a tener que activar una instancia internacional de supervisión de derechos humanos, porque no podemos conformarnos con esta decisión de la Corte Constitucional. Eso equivaldría a auspiciar algo que en la doctrina se conoce como cosa juzgada fraudulenta, que deviene de un juicio donde no ha habido garantías, pero además donde no se ha buscado efectivamente la verdad, sino que se ha producido un resultado caprichoso, como precisamente es el resultado del proceso que se ha seguido contra Carlos López. Sin perjuicio de esto, también es importante que la opinión pública conozca que no nos estamos rindiendo en las instancias nacionales, que queremos preservar la fe en los mecanismos de la jurisdicción interna, que queremos darle la oportunidad al Estado ecuatoriano de que se declare la inocencia de Carlos López como corresponde, y por eso también se interpuso un recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia, que ese en cambio sí, ya fue admitido, y estamos a la espera de que la Corte Nacional conforme la respectiva sala para conocer el recurso de revisión. Lamentablemente el recurso de revisión por su naturaleza no va a tener la potencialidad de resolver las otras violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Carlos López, la afectación de su buen nombre, la afectación de su derecho a la tutela judicial efectiva. Carlos está sometido por años a un proceso judicial injusto frente a la expectativa constante de que será privado de su libertad arbitrariamente, y esto ya no lo puede remediar el recurso de revisión. En consecuencia, vamos a tener por esas afectaciones que ir a una instancia internacional de supervisión, y lamentablemente, cuando se haya declarado la responsabilidad internacional del Estado, porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico interno, todos los funcionarios que han tenido que ver con la afectación de los derechos de Carlos López, empezando por un fiscal de fe pública que sin ser su competencia llevó una investigación por supuesto homicidio derivado de negativa de atención a un paciente, y concluyendo por la juez ponente de la decisión de inadmisibilidad de la acción extraordinaria de protección, tendrán que hacerse cargo ellos de sus bolsillos de las consecuencias que esto le ha generado al Estado. Ya se lo ha generado. Esto es lo que queríamos informar, señores. Es importante que la opinión pública sepa que esa historia que se viene contando desde hace años, en que un médico se cruza de brazos de manera indolente frente a una persona que se está muriendo, es una falsedad absoluta. Eso es mentira. El propio sistema del circuito cerrado de televisión de la clínica Pichincha demuestra cómo el doctor Carlos López entra a las 8:46 de la noche al lugar y no para de atender a la paciente por un minuto hasta que fallece la paciente al día siguiente. Si algo no hizo Carlos López fue negar atención. Dio toda la atención que científicamente correspondía dar, y la paciente lamentablemente no se pudo salvar. Y eso es muy grave, pero eso no es responsabilidad de Carlos López. Eso queríamos informarles, señores. Agradecer la presencia de los medios por haber acudido aquí, así como la presencia de mis colegas y pacientes que me están apoyando. Esto no fue nunca un juicio de mala práctica, porque no cabía un juicio de mala práctica. Entonces, como no cabía un juicio de mala práctica porque se siguió todo el ex artis que corresponde a la medicina, se buscó un subterfugio para encontrar cómo buscar culpabilidad. ¿Y cuál fue este? Simplemente el más de los grandes de los absurdos. A mí me llaman y a los 5 minutos llego a la clínica y empieza la atención. Para decidir qué abrir primero, si el pecho, el abdomen, el cuello, dónde está el proyectil, tengo que hacer una serie de exámenes para determinar dónde está o qué órganos son los lesionados. Tengo que hacer una serie de procedimientos quirúrgicos técnicos que evitan la muerte inmediata de la paciente, como es expandir el pulmón que estaba colapsado, sacar sangre que colapsaba el otro pulmón, sacar el aire que estaba colapsando el otro pulmón, procedimientos de diagnóstico para saber si el corazón estaba o no afectado, y una serie de, inclusive una tomografía. Todos estos procedimientos llevan un tiempo. Ese tiempo, a criterio del abogado acusador, se le estaba negando la atención. Así de absurdo fue el comentario y así de absurdo es la sentencia. Por los exámenes realizados antes de la cirugía,
entonces se decide que se le estaba negando la atención y yo soy sentenciado por haber negado la atención a la paciente. Cuando todos los procedimientos son procedimientos quirúrgico-técnicos que no son criterios de Carlos López, son criterios del Colegio Americano de Cirujanos en el manejo del trauma grave, del cual soy inclusive instructor de manejo de trauma grave. Sin embargo, pese a que la Lex Artis dice cuáles procedimientos deben hacerse y se siguió al pie de la letra los protocolos internacionales, sin embargo, la paciente fallece por la magnitud de las heridas. Perforada la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, el diafragma y estallado el hígado. Realmente la posibilidad de sobrevivir era del menos del 1%. No se puede salvar a todo el mundo. No pude hacerlo. Luché por varias horas y sin embargo la sentencia es por haberme negado a atender. Ese es el absurdo del que yo soy sentenciado y por lo cual por primera vez me presento en los medios para dar la verdad de los hechos suscitados. Muchas gracias. Tenga la bondad, por acá, Javier Gallón de TVC. Doctor, ¿cuál es el pedido específico que harán a nivel internacional y qué es lo que buscan con ese pedido, por favor? ¿Qué se ha producido? Aquí hay una violación de derechos humanos que abarca diversos derechos, tutela judicial efectiva, garantías mínimas del debido proceso, igualdad ante la ley, derecho a la protección de la honra y dignidad, entre otras. Tómese en cuenta que antes de que se produjera la írrita decisión que condena a Carlos López por negarse a atender luego de atender 5 horas, que vivimos en este país de contradicciones, ya se había emitido pronunciamientos a través de las redes sociales por parte de altas autoridades del Estado que tenían la responsabilidad justamente de con objetividad buscar la verdad, por ejemplo la Fiscalía. O sea, eso afecta el buen nombre de este hombre que ahora está injustamente condenado por haberse negado a atender luego de atender 5 horas. A eso hay que sumar que hubo una serie de atropellos, negativas de la evacuación de diligencias probatorias solicitadas conforme a la ley, un desconocimiento de la condición de inocencia que en nuestro sistema es un estado, no es una mera presunción, a partir de la atribución de una responsabilidad, un ceder a las presiones de un gobierno extranjero, porque aquí nos llenamos la boca de decirnos muy soberanos, pero aquí lo que primó finalmente fueron las presiones de la embajada francesa. Eso fue lo que primó. Al punto que ya hubo un primer pronunciamiento del primer fiscal a cargo de la investigación que descarta la cuestión. Luego se asigna a otra fiscal, que es la fiscal que decide empujar finalmente una imputación en contra del doctor López, y más tarde esa fiscal es cambiada por un fiscal de fe pública, por un fiscal que investiga falsificaciones, imitación marcaria, violación de los derechos de autor. Ese es el que investigaba un supuesto homicidio por negativa de atención a un paciente en estado de emergencia. Hay entonces muchas violaciones por las que el Estado ecuatoriano tiene que responder. ¿Cuál es la pretensión? Que el Estado reconozca su responsabilidad, que el Estado reconozca que obró mal. Aquí no hay un afán económico, porque seguramente es lo que se va a decir. Afán económico hay del otro lado. De ahí sí hay afán económico y lo afirmo categóricamente. Pero del lado de Carlos López lo que hay es la dignidad no solo suya, de todo el gremio médico de por medio. De todo el gremio médico, porque en este momento ya hay otros médicos procesados bajo argumentos de mala praxis o de negativa de atención, simplemente para que la Fiscalía pueda producir cifras, chivos expiatorios. Eso es lo que están buscando, en el caso de Carlos, de un evento que ningún médico iba a poder salvar, dada la naturaleza de las lesiones de la víctima. Lo uno no puede estar en contra de lo otro. Puede haber temor de atender una emergencia, porque si el día de mañana alguien atiende una emergencia y el paciente se muere, porque puede suceder, le vayan a juzgar por haberse negado a atender. O sea, lo absurdo fue que este juicio, si es que estaba, o entre comillas, mal atendida la paciente, entonces lo que cabía es un juicio de mala práctica. Pero resulta que eso, como era imposible de ser probado porque nunca fue mal atendida, porque se siguió protocolos, entonces se buscan subterfugios. Pero los médicos jamás cederán y seguiremos atendiendo. Aquí estoy atendiendo y ahí seguiré atendiendo a los pacientes más allá de la sentencia. ¿Los médicos adicionalmente de usted, doctor López, están o tienen ahorita problemas legales por este tipo de...? Tal vez el colegio médico sepa esa. Al momento tenemos 3 casos que se están resolviendo aquí en el directorio y creemos que lo malo de estos juicios es que se está judicializando la atención médica.
y por eso es el temor del gremio médico de que no volverá a suceder. Nosotros estamos dispuestos a seguir insistiendo de que la criminalización de la medicina se ha instalado en este país, y nosotros, como médicos y con el juramento hipocrático, nosotros vamos a seguir atendiendo con la característica de humanística. Es necesario conocer que nosotros no juzgamos los resultados como tribunal de honor, nosotros juzgamos los medios y el servicio que damos a la atención al paciente. Por ese motivo es que nosotros creemos que el Código Orgánico Penal realmente tiene que ser revisado, y aquellos puntos que son culposos tienen que ir al Código Orgánico de la Salud. ¿Cuál será él? ¿O cuál es la situación actual? Yo sigo trabajando, no tengo por qué esconderme si no he hecho nada malo. No hay problema, yo estaré trabajando, ahí me pueden encontrar. ¿En el hospital? En el hospital, en la clínica, en el hospital, en los sitios donde yo trabajo. Pero la sentencia a los 12 meses de prisión, entonces, ¿cómo será ejecutoriada? La sentencia se encuentra ejecutoriada, efectivamente. Nosotros tenemos un mecanismo de impugnación activo que no tiene la eficacia para suspender la ejecución de la sentencia, que es el recurso de revisión que ya está en conocimiento de la Corte Nacional. Hemos conversado mucho el tema con el doctor López, y quien no ha hecho nada malo, quien no ha cometido un delito, mal haría en esconderse, porque esconderse generaría las suspicacias de que efectivamente tiene una responsabilidad. Los que deben ir a esconderse son aquellos que, a sabiendas de que han actuado contra la Constitución, contra la ley, contra sus deberes como funcionarios públicos, los abogados que han actuado a sabiendas contra las normas deontológicas que nos rigen como profesionales del derecho, esos son los que tienen que ir a esconderse. A Carlos saben dónde buscarlo y lo pueden ir a encontrar, y aquí está dando una rueda de prensa a sabiendas que tiene una condena injusta. Pablo, ¿cuál es la evidencia de las presiones que ha tenido la Embajada de Francia? Bueno, las declaraciones públicas de la Embajada francesa en contra de fiscales, de jueces, inclusive pidiendo en un momento, y esto cubierto por la propia prensa ecuatoriana, no lo estoy diciendo yo, pidiendo la remoción de funcionarios, porque no había el resultado que ellos querían. Ha sido público y notorio que han estado presentes en diligencias del proceso funcionarios de la Embajada francesa. ¿Por qué? ¿Cuál sería el propósito? No que somos tan soberanos, de eso nos llenamos la boca todos los sábados. Parece que no somos tan soberanos cuando se trata de ciertos gobiernos. Las dilaciones en el proceso, curiosamente, obedecieron en su momento a los propios incidentes generados desde la parte acusadora. Si ustedes revisan los cuadernillos, por ejemplo, del expediente ante la Corte Nacional de Justicia, verán que quien demoró la sustanciación de una audiencia fue la propia acusación particular, con la presentación de todo tipo de incidentes, inclusive recusando jueces, pidiendo que salgan determinados jueces. Entonces, sí, efectivamente aquí hay una duración excesiva del proceso. La duración excesiva del proceso también tiene que ver con que en un primer momento no se le endilgó ninguna responsabilidad a Carlos. Y como no se le endilgó ninguna, entonces tuvieron que cambiar de fiscal para ahí sí endilgarle responsabilidad. Eso, la duración del proceso, el sometimiento tantos años a la presión de estar enjuiciado penalmente, con un riesgo latente para la libertad suya, para la estabilidad emocional no solo suya, de su esposa, de sus hijas, es parte de las violaciones que se han cometido en contra de Carlos López y que vamos a exigir en una instancia internacional que sean declaradas, porque ya nos ha quedado claro con el pronunciamiento de la semana pasada por parte de la Corte Constitucional que aquí no hay expectativa de justicia a menos que uno tenga algún padrino. Y como nosotros no tenemos padrinos, entonces tendremos que ir a pedir justicia afuera. Carlos ha manifestado todos estos errores que se sustentan en el proceso. Reitero, este es un mensaje no para Carlos, no para Mira, no para Francisco, es un mensaje para los médicos del Ecuador, que bajemos el tono, que dejemos las calles para seguir protestando por nuestros derechos conculcados. Este es un motivo más que es propio del Colegio Médico, es propio de la Federación, es propio de los médicos ecuatorianos y no se lo vamos a permitir a nadie. El gremio hoy está unido, está pendiente de todo este proceso y si tenemos que salir a las calles, si tenemos que protestar, lo haremos. De eso tengan la plena seguridad. No vamos a permitir
esta infamia, como alguien ya lo manifestó en las redes sociales. Carlos y Amira, solidarios con ustedes hasta que llegue la justicia que merece en este país. Gracias. Carlos, aparte de expresar también mi solidaridad, soy Iván Serrano, soy cirujano. Y el tema es si la paciente Masoyer fue, en primer lugar, conducida a un hospital público de la ciudad de Quito, y ese hospital no tuvo la capacidad para resolver inmediatamente la necesidad de la paciente. Yo me llamo Alberto López. Correr el riesgo de que nos metan a la cárcel y que arruinen la vida de nuestros hijos y familiares. Así que rechazamos esta ídita sentencia emitida por gente ignorante en la materia, con mucha mala fe, con afán de hacer daño, y asimismo nuestra solidaridad con nuestros distinguidos colegas víctimas de esta injusticia. Efectivamente, del proceso surge con claridad que el personal de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito, que recogió a la señorita Masoyer en la zona de Guápulo, que fue donde se produjo el asalto y que recibió el disparo, le trasladaron en primer lugar a una casa de salud pública, y en dicha casa de salud no se le quiso recibir. No se le quiso recibir. Se perdió tiempo importante, lo que no significa que el desenlace iba a ser diferente, pero efectivamente primero se buscó la atención de una entidad del propio Estado ecuatoriano, y esa entidad del Estado ecuatoriano en este país que avanza y ya cambió, no fue capaz de ofrecerle atención médica a una persona que tenía una herida de bala. No fue capaz de ofrecerle. Las cosas no se terminan ahí. Se ha permitido una manipulación que ha llevado al punto de que, rompiéndose la cadena de custodia regulada en nuestro país, se permitió que ciertos órganos vitales, a partir de cuyo estudio podía establecerse la pertinencia de la intervención del doctor López, fueran sacados a Francia. Y eso, por ejemplo, no se dice cuando se cuenta la historia. Pero eso es parte de la historia, como aquí, violentando el procedimiento, se llevaron partes del cuerpo que estaban bajo custodia, precisamente porque el hecho estaba en una discusión judicial. Entonces, creo que el Estado ecuatoriano tiene que dar las respuestas. Nosotros hemos convocado a la rueda de prensa para informar qué pasó y qué vamos a hacer. Pero sí creemos que el Estado ecuatoriano le debe una respuesta a la sociedad ecuatoriana como colectivo, y particularmente al gremio médico, de por qué hay este ánimo persecutorio frente a la realización de actos legítimos como son los actos médicos. Aquí no hubo una acusación de mala praxis, hubo una acusación de negativa de atención contra toda razón y lógica frente a una atención que se prolongó 5 horas. 5 horas. ¿Cómo puede afirmarse que no se atendió? Que la persona acusada se negó a atender. Nadie, abogado o no abogado, podría comprender cómo, luego de atender 5 horas, se afirma, no quiso atenderle. Es ridículo el resultado. Y como aquí no hemos logrado que se diga que es ridículo, entonces nos toca ir a buscar que afuera se diga que es ridículo. Y es lamentable que como ecuatorianos, teniendo un sistema de justicia, tengamos que buscar justicia afuera. Pero a ese punto hemos llegado, lamentablemente. Vamos, sin embargo, vamos a esperar que la Corte Nacional sustancie la revisión. Y vamos a ver cuál es el desenlace de esa impugnación que hemos propuesto. Queremos todavía confiar en la Administración de Justicia ecuatoriana y esperamos que estos jueces nos permitan confiar de nuevo. Ojalá, pero en prevención de lo que vendrá, y dado que ya hay ciertas violaciones que no podrán ser enmendadas aquí, precisamente porque el ente llamado a tutelar los derechos, que es la Corte Constitucional, no quiso hacerlo, entonces vamos a tener que ir fuera. Pero para que no parezca que es mi mera afirmación y que es la calentura del momento y de una decisión que no nos gusta, de una vez les anuncio, señores y señoras periodistas, que vamos a publicar el texto íntegro de nuestra acción extraordinaria de protección, para que vean todos los argumentos que hicimos. Y también vamos a publicar, porque tiene que ser público, aunque la Corte Constitucional no quiera divulgar, la decisión que en 3 líneas echa al trasto de basura los derechos de un ciudadano ecuatoriano que lo único que ha hecho es cumplir su profesión con todo el rigor científico. Para que ustedes nos ayuden, por favor, a divulgar, vamos a hacer público.
Doctor, sí. Efectivamente es así, pero el doctor aquí está. Es decir, si la expectativa es que el doctor corra, están equivocados. En la conciencia de ellos va a quedar el haber encarcelado a un hombre inocente si eso es lo que llega a ocurrir. Y luego, cuando se determine la inocencia de Carlos López, porque tomará tiempo, pero la verdad se va a decir, cuando se determine la inocencia de Carlos López, ellos asumirán las consecuencias de lo que sea. Todos somos Carlos López. 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 Una pregunta acá. Gracias por asistir. Acá hay una pregunta. O sea, el saber que yo no puedo estar con mi padre en los momentos más importantes de mi vida. Yo ahora voy a defender mi doctorado y mi padre no puede estar conmigo en este momento. Son 7 años que está este proceso y eso, ¿dónde está la justicia finalmente? No podemos compartir porque esto no hay libertad. Porque finalmente decimos que desde la prisión que va a ser lo que le va a quitar la libertad. Ya son tantos años que mi padre está aquí luchando por esto, por lo que llamamos finalmente libertad. Por lo que todos nosotros ecuatorianos deberíamos estar luchando y diciendo no podemos permitir esta injusticia. ¿Cómo permitimos que nos quiten a nosotros nuestra libertad? ¿Dónde está nuestra voz en este momento? Que nos permite finalmente defender a alguien que, como ustedes ven con cada testimonio, no hay una persona, no hay un paciente que ustedes no busquen y le pregunten cómo es el doctor, que no va a decir es un médico excelente, pero también es una persona que está ahí con sus pacientes, que está ahí con cada uno de ellos ayudando y finalmente es eso lo que digo, sus pacientes finalmente se vuelven miembros de nuestra familia, porque es más allá de ser un buen médico, es un buen ser humano. Y por eso también les pido que por favor nos ayuden a encontrar esta libertad para mi padre, para que pueda compartir con nosotros. Y para todos los médicos, finalmente mi hermana salió de médica este viernes. Y que tenga la posibilidad de seguir con esta misión, que es el de ayudar a la persona al lado de nosotros, al prójimo, en su salud y dar el mejor servicio, sin tener a alguien que nos quiera quitar finalmente lo que es querer ayudar. Y eso es lo que yo quería decir, que para mí mi padre es la persona más admirable del mundo y la fuerza que he encontrado en mi familia para defender esto. Y es a todos ustedes, gracias por apoyarnos y gracias por ayudarnos y por favor ayuden a pasar este mensaje que es hora de justicia y es hora que el país tome conciencia de esto y que no podemos permitir atropellos, porque esto nos afecta a todos, porque es de esto finalmente por lo que hemos luchado tantos años, por tener libertad. Gracias. Ayuden con sus datos para hacerles llegar más información en el momento que estalle. Gracias.